escuchando mensajes que el Espíritu Santo ha enviado de manera especial. Agradecemos al Pastor Suárez la presentación del seminario para las familias, y qué bueno recibir instrucciones de alguien que tiene la experiencia y que también pues viene de una escuela, de un hogar también formado, temeroso de Dios. Eso hace que, como dice la palabra vaya sazonada con sal, y que percibamos que no es simple teoría, sino instrucciones que vienen del cielo. Gloria a Dios. Amén. Al tratar el tema del último Pentecostés, yo quiero llamar su atención a una declaración que Jesús realizó, que cuando Él la presentó a sus discípulos, yo sé que la mayoría de ellos quedaron incrédulos. Y hablaba de creer, pero ellos quedaron incrédulos. Juan 14, versículo 12. Jesús le dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Decirle Cristo a sus discípulos, a sus apóstoles, que ellos iban a realizar obra mayor que la que Él hizo, eso ellos definitivamente decían, bueno, eso hay que verlo. O sea, ¿cómo hacer obra mayor que la que Cristo realizó? Y cuando Cristo le habló de esto, no solo le habló del esparcimiento del Evangelio en el mundo entero, sino que también tenía en mente algunos de los milagros que se realizaron también como parte de la iglesia. Al pensar en eso, debemos recordar que la Biblia se concentra en lo principal, pero la Biblia no tiene en detalle todas las cosas que Cristo dijo e hizo. El mismo apóstol Juan dice lo siguiente, Juan 30, Juan 20, hizo además Jesús muchas otras señales que no están escritas en este libro. ¿Cuántas señales, Juan? Muchas otras. ¿Saben que Cristo, su ministerio terrenal, que duró 3 años y medio? Cristo en solo 3 años y medio hizo más que Matusalén en 969 años. Eso se llama optimizar cada fracción de tiempo. Hizo además Jesús muchas otras señales que no están escritas en este libro, dice Juan, pero las que se han escrito están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo tengáis vida eterna. El propósito de describir la obra de Cristo, de describir sus milagros, su obra poderosa, es finalmente que creamos y que creyendo tengamos vida eterna. Así que los milagros no son un fin en sí mismos, son un medio. Ver el milagro para que creamos y para que creyendo tengamos vida eterna. ¿Notan? El milagro no es un fin. De paso, hay personas que no importa el milagro que vean, no creen. ¿Recuerdan cuál fue el milagro más grande que Jesús realizó durante su ministerio? La resurrección de Lázaro, 4 días de muerte. Era así, ya como le dijo la hermana, ya Elías, dice la hermana de Lázaro, ya hiede, ¿por qué mover la piedra? Pero Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Al que cree todo le es posible. Amén. Y entonces Cristo trajo a Lázaro después de 4 días de muerto a la vida, y dice Juan 11:53 que los judíos que vieron eso, dicen, desde ese día planificaron matarlo. Después de ver un milagro así, planificaron matar a Cristo desde ese día. Así que lo que le hace a una persona creer no es ver un milagro. El milagro tiene su función para el que quiere creer, pero el que no quiere creer puede ver lo que vea y siempre le va a buscar otra explicación. No va a creer. Así que es importante que tomemos esto en cuenta. Cuando Dios realiza un milagro, es en un contexto de perdón, para dar salvación, para dar vida eterna, pero el corazón humano tiene que responder en forma positiva. ¿Recuerdan a alguien en la antigüedad que Dios hizo un milagro en su vida y aparte de sanarlo, lo salvó? ¿Recuerdan a alguien? Alguien que fue en busca de sanidad y regresó sano y salvo. Naamán en el Sirio, correcto, pastor, gracias. Naamán en el Sirio fue en busca de sanidad para su lepra. Y miren lo interesante.
Es bueno que sepamos que en el contexto de este mundo, para Dios siempre será más importante darnos salvación que darnos sanidad. Él a veces se glorifica y nos da sanidad y salvación. Nos hace sanos y salvos. Pero lo más importante no es la sanidad física, lo más importante es la salvación. ¿Cuántas de las personas que Jesús sanó durante su ministerio están vivas todavía? Todo está muerto ya. Por eso Cristo, antes de sanar a una persona, le decía primero: tus pecados te son. Porque para Cristo era más importante dar salvación que dar sanidad. Él daba las dos cosas, pero se aseguraba primero de la salvación. Esa gente que Cristo sanó, que ya murieron, porque ya llegó el tiempo, hace mucho ya, lo más importante es que se van a levantar cuando Cristo venga en gloria, cuando suene la trompeta. Así que la sanidad es temporal, pero no es lo más importante. Sí, la del alma, cuando estamos con una dolencia, con un quebranto, es importante, pero por eso es que Santiago 5, 14, 15 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Si hay alguno enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Sanidad y salvación, siempre de la mano, siempre de la mano. Es importante lo que presenta así la Biblia. En Juan capítulo 4, versículo 53, el padre de un muchacho que fue buscando auxilio de Cristo, le rogaba que fuera con él. Le rogaba, y Jesús le dijo: ven, tu hijo vive. Entonces, quien se lo aseguró fue el Señor de la vida. Así que regresó, pero el camino que tenía que transponer era como desde aquí a la ciudad de Estocolmo. Pero en ese tiempo no se llegaba en 3 o 4 horas. En ese tiempo se tardaba de un día para otro, porque el medio de transporte más rápido era como a caballo. Así que de un día para otro. Y él regresó al otro día, y entonces lo recibieron los siervos y dijeron: mira, tu hijo vive. Y él lo sabía porque Cristo le lo había dicho. Y entonces le dijo: ¿y a qué hora él se comenzó a mejorar? Y le dijeron: ayer a las 7. La hora séptima. Y dice la Biblia que él recordó que a esa hora fue que Cristo le dijo: tu hijo vive. Amén. Y el padre del muchacho entonces entendió que era esa hora a la que Cristo le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. ¿Vieron? El milagro fue un medio para que creyera él y toda su casa. Interesante. En Hechos 2:43 dice: al ver las muchas maravillas y señales que hacían los apóstoles, la gente en el pueblo se llenaba de temor y glorificaban a Dios. La mayor parte de los milagros que ocurren en la vida espiritual, la gente no logra discernirlos ni comprenderlos. Los milagros que ocurren como producto de la fe son en proporción a un don que da el Espíritu Santo. Los dones espirituales son más conocidos por la falsificación que por los originales. Primera de Corintios capítulo 12, por poner un ejemplo, el don de hablar en otro idioma, en otra lengua. Mayormente, si usted le dice a la gente: ¿conoces el don de hablar en otra lengua?, va a pensar en una lengua jerigosa, no en el don bíblico, que es un lenguaje inteligible, que Pedro predicaba. Pedro predicaba en su idioma, y el Espíritu Santo filtraba cada palabra, y cada persona le oía hablar en su propia lengua. ¿Sabe el milagro grande que es eso? Él estaba hablando en su propio idioma, pero la gente lo oía cada uno en su propia lengua. Lo más avanzado en eso, el pastor Suárez, son estos aparatitos que utilizan ahora cuando hay congreso, para que cada uno esté escuchando. Pero el Espíritu Santo no necesitó de eso hace 2000 años. Filtraba de una manera extraordinaria. ¿Y cómo pasaba eso? No busque explicación, que los milagros no se explican, se aceptan y se creen en el nombre del Señor. Recuerden que es algo sobrenatural, es algo sobrenatural. Ahora,
esos dones que Dios ha dado por el Espíritu Santo, escuche, quiero concentrarme en 3 dones de manera especial para hablar del último Pentecostés. 1 Corintios 12, versículo 9. Está hablando de los dones que el Espíritu Santo dio. Recuerden que dice la Biblia que el Espíritu Santo dio dones como Él quiso, como Él quiere, no como nosotros. Y entonces dice, a otro le dio el don de la fe por el mismo Espíritu. Dice, y la fe es un don. Debe decir, todos tenemos fe, pero hay gente que tiene el don de la fe. En un ratito vamos a ver qué consiste el que tiene el don de la fe. A otro, don de sanidad por el mismo Espíritu, don de sanidad. Y a otro, el hacer milagros. Don de fe, don de sanidad y don de hacer milagros. ¿En qué consiste el don de la fe? La persona que el Espíritu Santo le da el don de la fe, le da una capacidad para apropiarse de las promesas de Dios, confiando en Él hasta ver su cumplimiento. ¿Cuántos han visto una persona que en un retiro o un día de testimonio, un culto de testimonio, se para frente a la congregación y dice, hermanos, yo tenía tal situación, tenía tal problema en la casa o en el trabajo o en cualquier lugar? Dice, hasta que me encontré con este versículo donde Dios promete tal cosa y lloré al Señor, y déjeme decirle que el Señor hizo el milagro. Amén. Y usted dice, caramba, y yo que me sé ese versículo de memoria, pero yo no he visto que el milagro haya pasado en mí. Porque el que tiene el don de la fe, el Espíritu Santo le da la capacidad de apropiarse de una promesa y reclamarla hasta ver su cumplimiento. El que tiene el don de la fe siente cuando ve esa promesa como que eso lo escribieron para él. ¿Ha visto eso, verdad? Hay textos que, pero eso fue para mí. Entonces se apropia de eso. Ese es el don de la fe. El don de sanidad. Recuerda que como es un don del Espíritu Santo, son cosas sobrenaturales, ¿no? Los dones no se estudian en ningún lugar. Yo quiero estudiar para tener el don, no, eso el Espíritu que lo reparte como Él quiere. El don de sanidad es la capacidad sobrenatural que Dios le ha dado a algunos creyentes de aliviar la presencia del sufrimiento o producir una sanidad, restaurando la salud de una persona mediante un toque, mediante una oración, algunos incluso mediante una llamada telefónica para orar, ni siquiera tienen que estar en el lugar. Así ocurre el don de sanidad, así opera. Recuerdo un colega que lo invitó de hermana de la iglesia a unir a un hermano de ella que acababa de aceptar al Señor en el lecho de muerte, acababa de aceptar al Señor y quería que lo unieran también. Y como dice la Biblia, que si hay algún enfermo entre nosotros, y él había aceptado al Señor, así que fueron a ministrarle el ungimiento, la unción del Espíritu, del aceite o unción por sanidad. Y entonces él lo vio en la condición que estaba. Estaba en las últimas del quebranto conocido como el VIH, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y estaba gastado ya, estaban los huesos forrados de la piel nada más. Pero todavía estaba consciente, por eso había aceptado al Señor, arrepintiéndose de sus pecados, y ahora fueron y le administraron el ungimiento, de acuerdo al rito que indica la Biblia. Eso ocurrió un martes, y cuando el sábado el pastor llega a la iglesia, la primera persona que lo recibió en la puerta fue ese por el que lo oró, pensando que se moría en unas horas. ¿Sabe quién se iba a morir? El pastor del susto. Sí, porque aunque la Biblia lo dice, la gente a veces no lo cree. La oración de fe, ¿qué cosa? Sanará el enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. ¿Sabe por qué la gente está más confusa con eso? Porque ocurre una de dos cosas. Cuando una persona es unida, si en los planes de Dios no está restaurar su salud, la persona no tiene, sin agonía, Dios hace que la persona descanse tranquilo, no le da esa agonía larga, no, rápidamente. Pero si lo va a sanar, Dios hace un milagro, pero lo hace cuando se administra el rito. Entonces ella tiene que estar, tiene que, ay, yo no quiero comer nada porque hubiera una fulana se murió. Pero la
unción no es para morir, la unción es para sanidad. Pero si Dios no tiene en sus planes sanarle, entonces Dios dice, pero tampoco te voy a poner a sufrir. ¿Alguien dice amén? Amén. Y es importante que sepamos eso, porque ese rito es de lo más explícito en la Biblia y a veces de lo que menos se comprende. Y hemos visto verdaderos milagros con ese rito que se administra, pero es el don de sanidad, el don de sanidad. Y si yo diera la oportunidad, yo sé que muchos pudieran testificar en algún momento que se le operó una sanidad porque alguien oró por él o por ella, o porque oró él o ella, porque algunos pueden tener el don de sanidad. Entre nosotros, en toda congregación, Dios ha dotado a la iglesia de los dones, pero a veces la gente no los conoce. ¿Saben uno de los dones que la gente le tiene más temor? El don de revelación. Hay personas que Dios le envía un mensaje a alguien en la congregación y dice, ay, no, ¿qué va a decir esa persona? Yo le digo, y se la guarda. Y ese es uno de los dones que Dios retira cuando la persona no cumple con el propósito divino. Pero Dios usa eso. Hay personas que se han librado de la muerte porque han escuchado el consejo que Dios le dio a través de una persona. Y claro, cuando Dios le envía el mensaje a una persona, Dios le da una evidencia clara de que el mensaje viene de Él. Ejemplo, mi esposo y yo íbamos para una actividad grande, y viene una persona que yo tenía años que no la veía, porque era de una iglesia, llegó a la oficina, me dice, pastor, el Señor me mostró que usted va para una actividad de esta índole, pero el Señor me mostró que si usted va a ocurrir tal cosa, un accidente. Dice, yo vengo a decirle, a orar por usted y para que usted sepa, para que tome la medida del hogar. Y ya, hermano, déjeme decirle que yo sí creo. Yo no necesito ver las cosas de que para que mira qué pasó. No, yo creo, pero porque creo que Dios habla. Además, yo sabía que el hermano no tenía ni idea de esa actividad, no tenía idea. No lo sabía, yo sabía que el Señor me estaba hablando, pero Dios no se quedó allí. Después viene otro hermano que está en el extremo opuesto de la ciudad, en las afueras, en otro municipio. Tenía varios días que no lo veía también y me dice, pastor, ¿usted está ocupado? Le digo, bueno, estoy trabajando, pero cualquier cosa que pueda escuchar, no venga. Y entró a la oficina y me dijo, mire, pastor, yo sé que hay personas que no creen en esto, pero mire, el Señor me mostró lo mismo que me dijo el hermano anterior. Y yo dije, bueno, si tenía una pizca de duda, ya no tengo absolutamente nada de duda. Y después mi hija tuvo sueño. Ella no sabía nada de eso, porque esas cosas que yo no se las transmito a ella para no preocuparla, pero no sabía nada de eso. Y tuvo un sueño donde vio lo mismo. ¿Cuántos vayan? 3. Y después de eso, hermano, que tenía un don especial. Bueno, mi esposa tiene un testimonio de una vez que ella tuvo una situación, un dolor que casi queda inconsciente. Se arrastró hasta el teléfono, porque estaba sonando, a ver si podía decirle a alguien que ella estaba mala, y era ese hermano que estaba llamando, pero cuando ella toma el teléfono, él le dice que el Espíritu Santo en ese momento le dijo que la llamara, que ella tenía, y ella le explicó que tenía un dolor, y él le dijo, coloque la mano en el lugar que tiene la dolencia, yo voy a orar ahora. Dice ella que terminando la oración así se despareció. Ese hermano tenía un don especial de revelación, que yo pudiera ponerle varios ejemplos. El día que ese hermano murió lleno de días por la gracia de Dios. El día que ese hermano murió, los testimonios que incluso personalidades muy conocidas iban y dieron a eso había que estar ahí. Y ese hermano, ya le había traído ese aviso, y ese fue el cuarto. Y él llamó y me dijo, pastor, mire, usted tal cosa, así con detalle. Y eso me daba un escalofrío, imagínense, yo mirando como Dios estaba, cuánta misericordia Dios. Y me dijo lo mismo, 4 veces el Señor me mandó a decir lo mismo. Y mi esposa recuerda cómo nosotros tomamos la decisión, porque ella cree también, hay gente que no cree, tú vas a estar creyendo. Cuando Dios manda un mensaje, Él se encarga de que las características usted no tenga duda. Usted no tenga duda, ¿sabía? Usted no tenga duda. Así que es importante este don, el don de sanidad,
El don de hacer milagros es hacer por el poder de Dios lo que por causas naturales es imposible realizar. ¿Usted yo cuál es el don de hacer milagros? Hacer por el poder de Dios lo que por causas naturales resultaría imposible. Eso es el don de milagros. Quiero entonces compartir con ustedes una de esas informaciones clasificadas que el Espíritu de Profecía nos da de cosas que van a ocurrir y que llegan a algunos lugares que están ocurriendo. Escuchen. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, sabemos que eso viene, pero antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los días apostólicos. Hermano, viene un último Pentecostés. Así como un primero, hay un último. Amén. El enemigo de las almas sabe eso. ¿Usted cree que el enemigo no conoce la Biblia? No conoce la Biblia? Él lo sabe. Él sabe que eso va a ocurrir, que viene un reavivamiento, que viene un último Pentecostés para el pueblo de Dios, donde se van a realizar en el pueblo de Dios milagros mayores que lo que hicieron Pedro y Juan. Y usted recuerda que cuando Pedro y Juan iban caminando, hasta la sombra de ellos tocaban a los enfermos, ¿qué pasaba? Se sanaban. Entonces, a Pablo le tomaban prestado el pañuelo, ¿recuerdan? Dice, le tomaban prestada alguna prenda de vestir, la llevaban donde el enfermo lo tocaba y la persona sanaba. Viene un poder grande para el pueblo de Dios, alabado sea el Señor. Y usted posiblemente dice, ¿por qué en algunas épocas ocurren muchos milagros? ¿Por qué en otras? ¿Por qué hay que esperar a que usted va a ver? Porque lo vamos a ver en breve. Eso no es casual. Hay preguntas que usted quizás se ha formulado antes, usted va a tener la respuesta ahora en el nombre del Señor. El enemigo de las almas sabe que va a ocurrir un avivamiento en el pueblo de Dios. Viene el segundo Pentecostés. Y él desea impedir esa obra. Y pregunto, ¿podrá detener la lluvia tardía del enemigo? No. Pero él sí sabe que puede hacer otra cosa, que no es impedirla. Él desea impedir esa obra. Y antes de que llegue el tiempo para que se produzca ese reavivamiento del pueblo de Dios, él tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. ¿Introduciendo qué cosa dice el don profético? Una falsa imitación. Hará aparecer, no olvide esa palabra porque le digo muchas cosas a la que es de apariencia. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios, el Espíritu Santo, está siendo derramado en las iglesias que Él tiene bajo su poder. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran reavivamiento espiritual. ¿Ha visto usted esas grandes reuniones, esos grandes momentos de reavivamiento de esas congregaciones que sabemos que están en el error, que son parte de la Babilonia espiritual? Y han visto que ellos no tienen dificultad en reunir tantos miles, tantos, no tienen problema. Porque el enemigo no pone ningún tipo de dificultad. Y entonces dice, multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. ¿De dónde proviene la obra? De otro espíritu. Estaremos en presencia de una invasión de engaños satánicos sin precedentes. Y dice el mensaje selecto, tomo 2, página 61. Pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros. Yo he escuchado a varios hermanos, la gente me dice, ¿Satanás obra milagros? Sí, obra milagros. Recuerde que tiene un poder sobrenatural. Él era la cuarta persona en el cielo. Después de la divinidad estaba Él. Fue la criatura creada con un nivel de perfección único. Dice la Biblia que Lucifer tenía el sello de la perfección. ¿El sello de qué? El sello de la perfección. Segunda Corintios 11:14, una cita que ya había compartido hoy, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es maravilla si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero, dice Evento de los Últimos Días, página 167, hay un límite más allá del cual Satanás no puede ir. Y al llegar a ese límite, Satanás recurre al engaño.
y falsifica la obra que en realidad no tiene poder para efectuar. El acto capital que coronará el gran engaño del enemigo es que Satanás se aparecerá como si fuera Cristo. ¿Cuál es el último engaño? Como si fuera Cristo. Va a invitar a Cristo estando aquí en la tierra. El gran engañador simulará que Cristo ha venido. No olvide eso, que Cristo no que está viniendo. Porque Dios no le va a permitir que imite la venida de Cristo completamente. No le va a permitir que descienda con ángeles. Él pudiera hacerlo, pero Dios no se lo va a permitir. Porque Dios no va a permitir que algo llegue a un nivel de confusión que pueda atraer de esa manera al que está buscando sinceramente la verdad. ¿No? Es una falsificación. Él se va a aparecer como que ya vino y está haciendo milagro aquí, allá, en diferentes lugares. Será televisado, será transmitido por las redes. Todo el mundo lo estará mirando y será impresionado por esa obra. Satanás obrará milagros en diferentes lugares como si fuera Cristo. ¿Con qué apariencia él va a quitar a Cristo? Dice el conflicto de los siglos que con la imagen que Juan da de Cristo en Apocalipsis 1. ¿Sabe que él presenta a Cristo como una imagen radiante como el sol? Deslumbrante al punto que Juan cuando lo vio cayó como muerto. ¿Recuerdan? Como muerto. Con esa descripción que da de Jesús allí. En varias partes de la tierra Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da Juan en Apocalipsis. La gloria que le va a rodear superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. Nunca hemos visto eso. Y yo por lo menos no quiero verlo. Yo no sé si usted quiere verlo. Pero Jesús dijo, si le dicen que ahí está, ¿qué cosa? No vaya. Si le dicen que ahí está, no vaya. Porque usted no sabe si su corazón lo puede traicionar ante una demostración de poder de quien era la cuarta persona del cielo. Usted no sabe si su sistema nervioso lo puede traicionar y hacer que usted caiga muerto allí. Y yo sé que nadie quiere que la muerte lo sorprenda en un lugar donde Cristo le dijo que no fuera. Muy importante, muy importante. ¿Qué cosa hará Satanás en ese reavivamiento que está produciendo y será más grande allá afuera? Hará enfermar a la gente, dice mensaje selecto. ¿Tiene Satanás poder para enfermar a la gente? ¿Tienen evidencia bíblica de eso? ¿Recuerdan a alguien que enfermó? De una llaga maligna desde la cabeza hasta los pies. No, lo enfermó, o sea, tiene poder de enfermar. También tiene espíritus que se especializan en enfermedades, le llaman eso espíritu de enfermedad. ¿Recuerdan esa mujer que no se podía enderezar y estaba encorvada? Hasta que Cristo la liberó de ese mal espíritu. Hay espíritu de enfermedad. En el mundo evangélico se ha festinado lo que tiene que ver con espíritu de enfermedad. Y ellos a todo le llaman espíritu de enfermedad, hasta una gripe. Pero la Biblia no dice que toda enfermedad es espíritu de enfermedad. Hay algunas enfermedades que la Biblia cataloga de ese tipo. Hoy hay personas que tienen una enfermedad X de la que otras personas se han sanado, porque es una enfermedad común, pero una enfermedad de verdad, pero común. Pero esa persona no se sana y ha ido a todos los médicos y no se sana de una enfermedad que otros se sanan por métodos convencionales y esa persona no se sana. Pero un día esa persona entrega su vida a Cristo y es bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese día la persona cuando sale del bautismo dice, pero ya no siento el dolor que tenía, ya no tengo la fiebre que tenía yo. Cuando eso ocurre, dése por enterado de lo que tenía enferma la persona era un espíritu de enfermedad. Porque esa enfermedad no sale con un médico convencional. Esa enfermedad solo sale cuando la persona es liberada por Cristo Jesús. Jesús fue que desató a esa hija de Abraham, como él mismo lo dice, de esa atadura que le tenía el demonio y que la tenía enfermedad. Se había somatizado, pero no tenía un origen patológico común. No era un virus, no era una bacteria. El origen era un espíritu de enfermedad y hacía que se somatizara de esa manera que describe la Biblia. Entonces Satanás, dice el libro Mensaje Selecto, hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de la persona su poder satánico y eso hará que se considere sanado a los enfermos. ¿Notan? Él tiene poder para enfermarlo y luego para retirarla y entonces con ese truco hacer creer como que definitivamente está sanado. Y oiga lo que dice Mensaje Selecto, tomo 2, página 61.
Estas obras de curación aparente, ¿son de curación qué? Aparente. Pondrán a prueba al pueblo de Dios. Pondrán a prueba porque van a ocurrir delante de sus ojos. Por eso recuerda que la prueba ácida es a la ley. Si no dije conforme a eso, pues no diga, ay, pero yo lo vi, se levantó de verdad, yo lo... No es lo que usted vea. Además, es curación aparente. Para que usted entienda lo que pasó. Usted recuerda que cuando Moisés fue enviado de Faraón con Aarón y la vara en su mano, cuando Moisés le dijo a Aarón que lanzara la vara y la vara de Aarón se convirtió en una serpiente, en una culebra. Los hechiceros de Faraón lanzaron las varas de ellos y todo el que estaba allí, escuche, todo el que estaba allí vio que las varas de ellos también se convirtieron en. Pero ¿sabía usted que no se convirtieron de verdad en serpientes? Antes de que conteste, piense en lo siguiente. ¿Satanás tiene poder para dar vida? No. Eso está reservado para la divinidad. El diablo no puede crear vida. El único que tiene poder para dar vida es Dios. Y bendito sea su nombre. Si Satanás tuviera poder para dar vida, usted no se imagina ya todo lo que hubiera hecho. Pero Satanás no puede dar vida. Eso le pertenece a Dios. ¿Cómo hizo el truco el diablo? Con eso de las varas de los hechiceros y los demás que yo vi que falsificaban la obra. Si usted entra a un circo, usted va a ver todo lo que ellos le digan que va a ocurrir, usted va a ver qué ocurre. En los circos, los sonidos, los colores y los movimientos crean una hipnosis colectiva. ¿Una qué? Hipnosis colectiva. Mediante ilusión, el enemigo tiene la manera de hacer que la gente vea cosas mediante ese poder de hipnosis colectiva. Él dio la apariencia de que las varas de ellos, de los hechiceros, se convirtieron en serpientes. Pero solo fue un milagro aparente. El diablo no tiene poder para dar vida, no tiene nada. Y gloria a Dios por eso. Por eso Dios quiso que la serpiente en la que se había convertido la vara de Aarón, que esa sí era de verdad, se comiera la otra vara. Esa sí era de verdad. Lo otro fue simplemente aparente. Eso significa, hermanos y hermanas, que llegando al tiempo del fin, nosotros no podremos confiar ni en el testimonio de nuestro sentido, sino en lo que está escrito en la palabra de Dios. En eso que debe basarse nuestra fe. No podemos olvidar eso. Y nada prueba la fe de una persona como el dolor. Nada prueba la fe como el dolor. Por eso algunos serán probados en el pueblo de Dios. Cuando vean que se están realizando esas obras de curación aparente y ellos tienen que orar, o un familiar tiene que orar, yo debiera llevar, y viene alguien y dice, fulano, ese hombre que está orando ahí, es al mismo Dios que tú le sirves. Y usted pensando, calculando, recuerde que es preferible morir con Cristo que vivir sin Él. Así mismo, dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Esos son momentos de prueba y usted tiene que pasar esa prueba en el nombre del Señor. El libro Maranata, como el libro Maranata, el Señor viene en la página 284. La inspiración dice, al acercarse la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, agentes satánicos se mueven desde abajo. Satanás no solamente aparecerá como ser humano, sino que asumirá la forma de Jesucristo. Y el mundo que ha rechazado la verdad, lo recibirá como Señor de señores y como Rey de reyes. Ese será el acto capital que coronará el engaño del enemigo. Las naciones se postrarán delante de Satanás, mientras él levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaban en la tierra. Su voz será suave y acompasada, aunque llena de melodía. En todo amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador, como diciendo, bienaventurados los pobres, porque ellos recibirán el reino por heredad. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Se imaginan? Y después de eso, dice, y luego
en su falsificado carácter de Cristo, asegurará haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen ese día. Él va a preparar el terreno, va a explicar todo ahí. No será un engaño tan sencillo como decirle yo cambié el día. No es sencillo como eso, porque para que una mentira engañe tiene que la mentira parecerse verdad. Lo más que podrá decirle es, mire, que los cálculos están equivocados, en tal ocasión se perdió un día, lo que antes era sábado cae ahora en domingo, es el sábado, pero el ser humano hizo los cálculos mal. Le va a dar una explicación así, algo que apele a la mente, porque el enemigo hace un asalto a la mente. El ataque contra Eva fue a la mente, con que Dios le dijo que no coma, o sea, dirigiendo argumentos. Tenemos que estar preparados para cuando eso ocurra. No importa explicación, no importa milagro, lo que importa es lo que dice la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Yo quiero que usted entienda ahora que en la historia de la salvación no han ocurrido milagros grandes todos los días. Escuche bien lo que voy a decir. En 4000 años de historia que registra la Biblia registra 4000 años de historia. En 4000 años de historia, solo hubo milagros en 3 momentos, milagros grandes. ¿Estamos aquí? Qué pena. En 4000 años de historia que tiene la Biblia, milagros grandes, espectaculares ocurrieron en 3 momentos. Durante el Éxodo, cuando ocurrió el Éxodo, como que el cielo se abrió, y usted ve que antes, durante y después del Éxodo, eso era milagros por donde quiera, la tierra se abría y pasaba esto y caía fuego. Durante el Éxodo, el cielo se abrió. Pero después pasaron varios siglos para que ocurrieran otra vez milagros grandes. ¿Cuándo ocurrieron? Durante el ministerio de Elías y Eliseo. Otra vez el cielo se abrió. Incluso Elías y Eliseo hasta resucitaron ¿qué? Muertos. Elías y Eliseo realizaron obras extraordinarias. ¿Te recuerdas que Elías era un lanzallamas? En un momento mandaron a buscar al prisionero Elías con un capitán y 50 soldados. Siervo de Dios, si yo soy siervo de Dios, que descienda fuego y te consume. Mandó a un segundo grupo, siervo de Dios, que si yo soy siervo de Dios, que descienda fuego. Y el tercer grupo, el tercer capitán, cuando vio eso, yo tengo que ir ahora, así que se la orden del rey. Y entonces comenzó a arrodillarse de la distancia y dijo, siervo de Dios, ten misericordia, yo no vengo porque quiero venir, me mandaron y estoy cumpliendo órdenes, mi vida se ha apreciado delante de tus ojos, no me mates por favor. Y él día fue conmovido y dijo, está bien, yo voy a ir contigo. Y descendió, pero Elías era un hombre que era un lanzallamas, era el héroe de Juan y Santiago, que dijeron a Jesús, cuando Jesús lo va a sentar en una ciudad samaritana, Señor, ¿quieres que hagamos como Elías, que descienda fuego? Dijo, no, usted no sabe de qué espíritu son. El contexto es diferente. Entonces, durante el tiempo de Elías y Eliseo, el cielo se abrió otra vez. Un manto que tenía poder, uno que resultaba muerto, y después de Elías y Eliseo pasaron casi 1000 años, y el cielo volvió a abrirse durante el ministerio de Jesús y sus apóstoles. Amén. El cielo se abrió, eso era milagro por aquí, milagro por allí. Pero noten ustedes que los milagros que son espectaculares no ocurren todos los días. Los milagros que son espectaculares, que son muy evidentes, eso no ocurre todos los días. Ese es el primer tipo de milagro que presenta la Biblia. Ese es el tipo de milagro que viene en el último Pentecostés, donde vamos a realizar cosas más grandes que las que hicieron los apóstoles. ¿Alguien dice amén? Amén. El segundo tipo de milagros que menciona la Biblia, y este sí ocurre todos los días, es el milagro que no es espectacular. Es el milagro donde Dios decide tener discreción, donde Dios se queda tras el telón,
Y parece como una serie de eventos ordenados en forma providencial, que hay gente que dice que eso es suerte. O mira qué casualidad, mira qué suerte, que justo en el momento ahí llegó. La gente lo toma como algo común. Uno de los hijos de Dios, miembro de la iglesia, que por causa de su fe lo echan del trabajo porque querían que él fuera a trabajar en sábado, él se negó, lo echaron del trabajo. Y entonces él comienza a repartir su currículum vitae lo manda por internet como se hace hoy en día. A las 2 semanas lo llaman de un trabajo donde va a cobrar el doble de lo que cobraba en el trabajo anterior, donde tiene mejor seguro médico, mejor beneficio colateral y un horario más cómodo para servirle a Dios sin problema con el sábado. Amén. Pero casi nadie ve eso como que es un milagro. Y yo le pregunto, ¿es un milagro o no es un milagro? Claro. Sí, pero Dios organiza todo, permitiendo que lo echen de un empleo, porque si no lo echan de ese empleo, él no va a buscar trabajo, porque él tiene uno, pero desde que lo echan, él va a buscar y se va a encontrar con uno donde tiene el doble de bendición. Alabado sea el Señor. Dios decide quedar en el anonimato. ¿Sabían que Dios, ese tipo de milagro, es el preferido de Dios? Por eso cuando Jesús sanaba a un enfermo le decía, no se lo diga a nadie. Dios no necesita que le den like, ¿sabía? Dios no necesita eso. Dios no necesita eso, Él es bendito por los siglos. Por eso el milagro preferido de Dios que ocurre todos los días es ese donde Él queda tras el telón. Y solo el que tiene fe lo ve, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabían que a Dios le gusta tanto ese tipo de milagro? Que en la Biblia hay un milagro de eso en un libro de la Biblia. Y Dios decidió quedarse tan en el anonimato que ese libro ni dice el nombre de Dios. ¿De qué libro estoy hablando? De Esther. Esther. ¿Quiere usted un milagro donde Dios quede tras el telón más grande que el que ocurrió en la vida del pueblo judío en tiempo de Esther? Que el día que iban a destruir al pueblo resultó que ellos se apoderaron de sus enemigos. Que el día que parecía ser de destrucción terminó siendo un día de liberación que lo celebran hasta el día de hoy. El de Purí, la fiesta de Purí, donde fueron librados sus enemigos de manera providencial. ¿Usted ha leído el libro de Esther? Usted no va a encontrar que alguien le tocó con una vara, que alguien invocó y se abrió mal, que hubo un milagro esperando, usted no lo va a encontrar. Pero usted va a notar que ocurre una serie de eventos que Dios lo organiza y el mismo día que Amán le pide al rey que mate a Mardoqueo, ese mismo día, oye, entre todos los días del año, eso tiene que ser, el mismo día que el rey acababa de leer la crónica, que un judío llamado Mardoqueo le había salvado la vida, denunciando un complot que él escuchó entre unos soldados que estaban a la puerta para cuando el rey pasara matarlo con la espada. Y justo antes de que llegue Amán a pedirle que ahorque a Mardoqueo, en una horca que él preparó, el rey acaba de leer esa noticia y dice, ¿qué regalo le dieron a ese hombre? No, rey, no le dieron. Oye, ¿qué regalo yo le puedo dar a ese hombre que me salvó la vida? ¿Qué regalo? Y en ese momento le dice, llegó Amán, hagan lo que entre, que a lo mejor me ayuda con esto. Y Amán le dice, rey, y dice, espera, antes que tú me pidas, qué bueno que viniste. ¿Qué regalo tú crees que yo le puedo dar al hombre que más aprecio en este momento? ¿Qué pensó Amán? Dice, ¿qué rey más amén? Mira cómo me quiere sorprender. Pero como me quiere sorprender, le va a pedir algo que yo quiera. Y él se da cuenta de lo vanidoso que era él. Dice, rey, al hombre que más quiere que lo hagan rey por un día. Porque eso era lo que él quería hacer. Que lo hagan rey por un día. Pero que lo monten en tu caballo y le pongan tu traje real. No cualquier gente, un príncipe de lo más honrado, que lo ayude a montar el caballo y lo pase por toda la ciudad diciendo, este es el hombre que el rey más quiere. Hoy diría que lo publiquen en todas las redes. Y entonces, nada más terminó el de hablar cuando el rey le dijo, así como has dicho, no le quites ni una palabra, hazlo con el judío Mardoqueo. Yo sé que en ese tiempo no había televisión, pero yo quería que hubiera televisión, porque yo quería ver la cara de la mano, porque un día lo veré en el milenio, cuando estemos mirando la historia de la redención en tiempo real, eso va a ser algo extraordinario. Pero que la Biblia no dice que él dijo ninguna palabra, porque seguro no le salió. Él fue a pedir que lo mataran y ahora él va a tener que honrar a ese hombre. ¿Se imagina poniéndole el traje del rey? Seguro que miraba para otro lado, así para mirarle la cara a su enemigo.
Usted conoce todos los detalles, sabe cómo cuando la reina le va a pedir al rey, yo quiero un favor, dice, mira, pídeme hasta la mitad del reino. ¿Quién hizo que ella hallara gracia en ese corazón? Pues Dios ahí, Él queda trascendente. Ni se menciona el nombre de Dios, es un milagro extraordinario. ¿Por qué Dios hizo eso? Para enseñarnos que hay un milagro que ocurre todos los días. Parece casualidad, parece suerte. Hay gente que a veces está en una conversación casual en la calle, en el metro, en el tren, en una oficina, en una sala de espera, tiene un problema y escuchando a alguien que está hablando cerca de él o de ella, ahí Dios le manda la respuesta a lo que andaba buscando. O sea, hay gente que se ha sanado de repente, que escucha a alguien y dice, no, pero tal persona me dijo que tal hierba servía para esto, y mira, tomé esa hierba y adiós. Y no están hablando con usted, pero usted tiene el oído paralítico. Y lo anota. Por ahora me dijeron que esto, no, hay que buscarlo, y es una hierba medicinal. Y yo ese dolor lo tengo ahí hace 3 años. Se toma eso y de repente desaparece el dolor. ¿Sabía que es un milagro? Solo que Dios utilizó un medio humano para que se hiciera el milagro. ¿Quién fue que hizo que coincidiera esa persona ahí justo? Que esa persona ni sabía para quién estaba hablando en ese momento. Dios organiza los eventos de manera providencial. Ese es el segundo tipo de milagro. ¿Cuál es el primer milagro que mencioné? El primero es el que ocurre de manera muy evidente, que es aparatoso, espectacular, que es innegable, muy evidente. Ese es el primer tipo de milagro. Ese milagro que le estoy hablando es parecido a este. Ustedes ven aquí, lo estuviera proyectando, ustedes lo vieran más grande. Pero esto que ustedes ven aquí es un carro que quedó desbaratado. Ese carro nunca llegó, si lo bajan que ahorita no lo teníamos calibrado. Ese carro nunca llegó a la marquesina, a la garaje de mi casa, porque mi esposo y yo fuimos en un taxi a buscarlo donde el importador para que nos lo dieran, lo probaron y entonces después al otro día comprarlo. Y salimos en él hacia una actividad que teníamos hacia el este del país. Después yo dejé a mi esposa en una actividad, me fui para la otra actividad y ese fue un primer accidente que yo tuve esa noche. Un primer accidente. De eso hace casi 10 años ya. Y ese accidente ocurrió de una manera muy misteriosa. Los hermanos y hermanas que llegaron allí, yo acababa de predicar en mi iglesia, había salido y en una curva pasó eso. Una hermana me dice, mire, yo entiendo que el enemigo está bailando con usted, porque cuando usted predicó, había 17 iglesias reunidas. O sea, la mayoría estaban afuera, había pasado una forma y dice, hay muchos hechiceros, y como pusieron bocina afuera, esos hechiceros escucharon el mensaje. Así que el enemigo por eso se ayudó. Pero yo le escuché así, a la gente le da siempre una explicación a las cosas. Y ese accidente fue, el carro salió de control en un momento, yo no tenía el control en el día, y chocó contra un poste del tendido eléctrico, el cual se partió y cayó encima del carro y sumó de arriba al cristal y a la parte de arriba del vehículo, y se desbarató así como ustedes lo ven ahí. Ese vehículo que yo lo estaba apenas probando, no tengo que decirle que tuve que pagarlo como fuera, ¿verdad? El número 1. Pero yo llamo al lugar donde mi esposa Rebeca se había quedado para que vayan a rescatarme en otro vehículo y llamen una grúa para llevar ese vehículo que quedó desbaratado. Había que traducir algo. Y yo le digo, es lo que no sabe que hace rato que yo había pensado eso. Y yo le dije palabras que salieron del corazón, pero con miedo, yo no le puedo negar. Yo le dije, es cierto, le traían algo, pero que está conmigo es más poderoso. Eso. Hermano, no todos los días ocurren milagros extraordinarios, pero ocurren. Pero Dios es especialista haciendo el otro tipo de milagros que ocurre todos los días para el que tiene fe. Y el último tipo de milagros que Dios hace. Le voy a poner el ejemplo cuando alguien está enfermo. Dios puede sanar, esa puede ser una de los 2 medios que yo le dije, de manera extraordinaria, por un toque, por una invocación, por una oración, de una manera que se note muy evidente. O puede hacerlo como yo le dije el día, que alguien escuchó tal cosa y sanó. Dios utiliza el medio y Dios queda atrapado para él. El que no tiene fe ni le va a dar la gloria a Dios va a decir, no, fulano me ayudó, mira, fulano me dijo que tal cosa. Pero fue Dios que obró. Lo que pasa es que Él prefiere quedar en el anonimato para que el que tiene fe le dé la gloria a Él. Solo el que tiene fe puede ver a Dios obrando allí.
Y el tercer milagro que puede ocurrir con un enfermo de parte de Dios es que Dios no lo sabe porque no está dentro de su plan sanarlo. ¿Saben que hay personas que se han sanado y después de sanarse han abandonado la fe? ¿Saben qué persona que ha hecho eso? ¿Y quién conoce eso antes de que ocurra? Dios. Hay oraciones que no se deben elevar sin decir que sea hecha la voluntad de Dios. Pero hay personas que Dios decide porque en su plan está no sanarlo, sino salvarlo, sellarlo para la vida eterna. Y entonces, ¿cómo Dios hace el milagro? ¿Qué milagro? Creando una disposición en el enfermo de aceptar la voluntad de Dios de una forma increíble, al punto que alguien va a visitarlo y que para animarlo, y él que sale animado cuando ve la fe de la persona. Pero me parece que el enfermo está sonriendo, tiene una confianza. Yo fui a animarlo y yo salí animado. ¿No le ha pasado eso? Amén. Eso es un milagro. ¿Usted cree que en medio de un quebranto y un dolor es fácil tener la fe así? Mantenerse sonriendo, hablando de Dios. Eso es un milagro. Por eso dice la mensajera del Señor en el libro Hechos de los Apóstoles, página 378. Con esta cita termino. La paciencia tiene sus victorias, lo mismo que el valor. Mediante la mansedumbre en las pruebas, tanto como por el arrojo en las empresas, pueden ganarse almas para Cristo. Los cristianos que demuestran paciencia y alegría bajo la desgracia y los sufrimientos, que arrostran a una misma muerte con la paz y calma que otorga una fe inquebrantable, pueden realizar mucho más para el Evangelio que lo que habían realizado en una vida larga de fiel labor. Y termina diciendo, frecuentemente, cuando el siervo de Dios es retirado del servicio activo, por una misteriosa providencia que nuestra escasa visión lamentaría, lo es por designio de Dios para realizar una obra que de otra manera nunca se hubiera realizado. Termino repitiendo la última parte. Hechos de los Apóstoles, página 378. Frecuentemente, cuando el siervo de Dios es retirado del servicio activo, y pienso, por ejemplo, el pastor Suárez con una experiencia como la que tiene el pastor, ¿cuántos siervos de Dios, incluyendo obreros y ministros, usted ha visto que han concluido su carrera de manera corta? Que algunos han dicho, pero tenía toda la vida por delante, tenía mucho que dar. Oiga lo que dice la inspiración. Frecuentemente, cuando el siervo de Dios es retirado del servicio activo, por una misteriosa providencia que nuestra escasa visión lamentaría, lo es por designio de Dios para cumplir una obra que de otra manera nunca se hubiera realizado. Hechos de los Apóstoles, página 378. Significa que cuando Dios permite eso, algo grande Dios va a lograr con eso que de otra manera no se puede lograr. Amén. Dios tiene el control. Amén. Él es el que obra milagros. Y viene un último Pentecostés, donde tú no serás espectador, mi hermano y hermana, tú serás protagonista en el nombre del Señor. Amén. Porque no hay otro nombre dado a nosotros bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Solo el poderoso nombre de Cristo Jesús. No necesitamos ser engañados por milagros mentirosos. Dios tiene una razón por la que está reservando para la conclusión de la obra el derroche final de milagros delante de la humanidad, y ocurrirá en su pueblo. Que Dios te mantenga fiel a su pueblo, sin torcer a derecha ni a izquierda, sin ser engañado por milagros mentirosos, y que Dios haga un milagro en tu vida. Amén. Quiero invitarte a estar en pie para que justo en este momento pidamos al Señor que así sea. Y si tienes un milagro específico que le has estado pidiendo al Señor por ti o por un familiar, mientras oramos, conecta tu mente en línea directa con Dios y presenta ese caso. Y recuerda que al que cree, todo le es posible. Padre bendito que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre para siempre. Gracias te damos, Señor, por la luz que nos das en tu palabra. Gracias por mostrarnos claramente cuál es tu propósito cuando obras un determinado milagro. ¿Cuáles son los milagros que acostumbras a realizar? Milagros incluso aquellos donde tú quedas en el anonimato, pero que el que tiene el ojo de la fe puede ver la mano de Dios obrando en su vida.
En esta hora, con la fe robustecida por tu palabra, queremos presentarte, Señor, ese milagro que queremos ver en esa vida que tú conoces. Cada uno de tus hijos e hijas en este momento te están presentando un caso, te están recordando un nombre de un familiar, de un amigo o de su vida misma personal, para que tú obres un milagro, pero que no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por bendecirnos. Gracias por respondernos.